Bienvenidos a su casita de oración. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos felices de que puedan acompañarnos una vez más, un viernes más, para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Hoy, 1 de mes, pedimos a la Divina Providencia que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte, el Divino Sacramento. También, por ser 1 de mes, tendremos nuestra hora santa del ANE, misma que estaremos compartiéndoles en esta página de Facebook cuando tengamos el link, ¿ok? Para los que gusten unirse. El tema de hoy es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi nombre es Alicia Mata. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hermanos. También nos acompaña su hermana Lucía Moreira. Un poquito de interferencia, ¿está mejor ahí? Y pues muy contentos en este primer viernes del mes, dándole gracias a Dios que nos ha dado oportunidad de comenzar un mes más y para reunirnos con ustedes a compartir su palabra. Muy bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos con mucha alegría y comenzando el nuevo mes. Y pues bueno, les saluda su hermana María de Jesús. Y pues bueno, encantada de estar aquí en nuestra casita otra vez. Bueno, pues vamos a comenzar sin más con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestras jaculatorias. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Pues bueno, queridos hermanos, estamos en nuestra catequesis del cuarto domingo del tiempo de Cuaresma y estamos hablando del domingo pasado. En nuestra primera lectura fue de Josué. A partir de aquel día cesó el maná. El salmo fue el 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y la segunda lectura fue la segunda de Corintios 5, 17 al 21, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo. Y nuestro evangelio fue Lucas 15, del 1 al 3 y del 11 al 32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Y bueno, pues continuando con nuestra munición, dice así. Continúa el Señor ofreciéndonos su misericordia. Nos ofrece el maná y celebra cuanto sabe de nuestra intención de amarle y seguirle. Así nos promete la tierra que nos protegerá y el pan que nos saciará.
Lo vemos en la primera lectura. Todo, como decíamos la semana pasada, una prefiguración de la Sagrada Eucaristía como viático de salvación y pasaporte hacia la vida eterna. San Pablo nos invita a reconciliarnos con Dios por medio del sacramento, pues el Señor nos quiere limpios y con una vida recta. Lo vemos en la segunda lectura. Él nos perdona y nos abraza cuando volvemos a sus brazos, como el hijo que vuelve arrepentido. Escuchemos atentamente el Evangelio, prestando atención a los detalles. Y pues bueno, los invito a que nos pongamos de pie para leer nuestro Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado el dinero con prostitutas, haces matar el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a continuar con las referencias para la mejor comprensión. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, le dice el padre al hijo mayor cuando le reclama, celoso por su benevolencia para con el derrochador, que finalmente está de regreso. Al leer esta parábola, casi siempre se centran nuestras reflexiones en el hijo pródigo
y no en el hermano que ha compartido al parecer toda su vida con el Padre. Está bien que así sea, y hoy no haremos una excepción, pero queríamos destacar ese amor con el que el Padre le habla incluso al que se siente menos amado de los dos. Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Aunque es hermoso sentir la misericordia de Dios en la reconciliación y saber que se hace una fiesta en el cielo cuando verdaderamente arrepentidos de haber ofendido al Señor nos confesamos con el más firme propósito de volvernos santos, qué bonito debe ser estar siempre con el Señor y así gozar siempre de su gracia y sus beneficios, ¿verdad? Valdrá la pena intentarlo cada vez por más tiempo, al menos sin ofenderle. Lucy, estás en mute. Señor mío. La mejor referencia para tratar de entender lo que Jesús quiere decirnos está incluida en el texto, precisamente en los 3 primeros versículos del pasaje que nos toca releer hoy. De modo que hoy no necesitamos hablar mucho más del contexto que rodea al Evangelio del domingo pasado. Hoy San Lucas comienza diciéndonos que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí, diciendo: este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Esas críticas de los fariseos fueron el gatillo que disparó la maravillosa parábola que hoy analizamos. Como respuesta a estas críticas, Jesús interpela y exhorta a los fariseos y maestros de la ley, pero también a nosotros, contando una historia conmovedora en extremo, la parábola del hijo pródigo, últimamente llamada como la parábola del Padre amoroso, que sin duda es uno de los textos más bellos y célebres del Evangelio, porque allí se describe precisamente y con absoluta claridad cómo es el amor de Dios para con sus criaturas. Daría la impresión de que no hay mucho por agregar a todo lo que ya se ha analizado y dicho acerca de esta parábola, ¿verdad? Es como que nada nuevo queda por decir, pero al final de cuentas, como también hemos sostenido, no importa tanto la novedad como la oportunidad del mensaje. Porque además el Espíritu Santo siempre se las ingenia para hacernos descubrir también alguna novedad en el texto, por más que lo hayamos leído varias veces. La historia del hijo pródigo, el derrochador, el malversador, el despilfarrador de su fortuna, al igual que la historia de su hermano mayor, el celoso, el exigente, el criticón, el envidioso, que aparece al final de este evangelio, son en rigor las dos caras de nuestra propia historia. Son las historias del hombre y la mujer de carne y hueso que transitan por las calles hoy, que trabajan, que van de compras, que se alegran, que sufren y que muchas veces rezan. Son las historias de aquellos que nos creemos dueños de nuestra vida, de lo que tenemos y de lo que somos, y que además hasta creemos tener el derecho de juzgar a los otros por lo que hacen o dejan de hacer. Por eso decimos que la mejor referencia para entender este pasaje del Evangelio está en la narración de las críticas que le hacían a Jesús los fariseos y los maestros de la ley, tan parecidos en su actitud al hermano mayor del hijo pródigo, porque le veían juntarse con los cobradores de impuestos, es decir, los publicanos, y con los pecadores. El hijo mayor hasta le recuerda a su padre el hecho de que su hermanito se gastó su dinero con prostitutas y en mala vida. En su infinita sabiduría y bondad, Jesús se sirve de aquellas circunstancias, de aquellos sentimientos nefastos para explicarnos cuánto y sobre todo cómo nos ama Dios. Él es como el Padre compasivo y comprensivo de la parábola,
que vive a la espera de nuestro regreso, mirando el camino para ver cuándo aparezcamos de vuelta, siempre dispuesto a perdonarnos y acogernos nuevamente con un fuerte abrazo. Solo hacen falta dos actitudes, dos disposiciones de ánimo, dos decisiones. En realidad, para que el que se ha alejado por su propia voluntad, por su juventud, por su inconsciencia, en fin, porque sobredimensionó sus propias fuerzas, pueda ser recibido con júbilo y así recuperar el ejercicio de su condición de hijo muy amado. Estas actitudes son el arrepentimiento y la humildad, que necesariamente surgirán del reconocimiento pleno y sincero del propio error, o más bien de los muchos errores cometidos. Hemos dicho que le hacen falta al pecador estas dos actitudes para recuperar el ejercicio de su condición de hijo muy amado, aún a sabiendas de que esa frase puede resultar medio complicada, porque en verdad las cosas no son así. Ni el hijo pródigo dejó de ser en ningún momento el hijo amado de su padre, ni nosotros dejamos de ser hijos muy amados de Dios por más pecadores que estemos siendo. El asunto es que en ambos casos, por decisión personal, se deja de ejercer la condición de hijo, se rechaza esa situación para buscar quimeras, para volar detrás de fantasías que tarde o temprano se desvanecerán, como la herencia de aquel joven que tuvo que terminar comiendo con los cerdos para darse cuenta de lo que había hecho y lo que había perdido por sus malas decisiones. En la segunda lectura, San Pablo nos dice, al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él nos salvemos. Qué tremendo ha debido ser para Jesús ver nuestros pecados durante toda su pasión, los pecados del alma, del cuerpo, del corazón ingrato, de la mente sucia y manipuladora, de toda nuestra miseria. Y nada sería verlos, asumirlos. Ese cuerpo santo debió temblar de espanto al asumirlos. El que era completamente santo sufrió hasta sudar gotas de sangre por el horror de presentarlos al Padre como si fuesen suyos. Y pensar que hay tanta gente que ni se da por aludida con los sufrimientos del Señor que reviviremos en pocos días. Y peor aún, aquellos que como muchos de nosotros, habiéndolo conocido, sabiendo de esos sufrimientos, por egoísmo le damos la espalda a ese sobrehumano sacrificio y dejamos el arado para mirar atrás, a las cosas mundanas, a los placeres, a las figuraciones, a las posesiones, a lo que nos aleja de Dios. La misericordia de Dios es infinita, queridos hermanos, pero no podemos abusar de ella. Estamos vivos y por lo mismo estamos muy a tiempo para trabajar pensando en nuestro retorno a la casa del Padre. Como decíamos la semana pasada, nadie tiene la vida comprada. No sea que nos llame y ya no haya tiempo para ganar méritos en vista de nuestra salvación. Mientras hay vida, hay misericordia y perdón, pero luego solo la justicia del Señor. El mensaje de este domingo en su conjunto es un mensaje de reconciliación, pero primero de conversión. No se pueden reconciliar dos personas, por poner un ejemplo concreto, si la que ha obrado mal persiste en su intención de seguir haciéndolo. Si no desaparece la causa de la pelea, aquello que separó lo que antes estaba conciliado, concordado o unido, si no desaparece lo que evita la nueva conciliación, en este caso, el pecado. Este debe ser, pues, un tema importante para nosotros. El paso inicial para la reconciliación con Dios consiste en el reconocimiento y el dolor del propio pecado. Y al pecado hay que llamarlo por su nombre. Como hemos dicho por ahí ya algunas veces, Jesús vino a redimirnos con su sangre y su preciosa sangre es capaz de lavar, de purificar aún el más horrendo de los pecados, pero no puede limpiar debilidades, flaquezas, errores.
La sangre de Cristo lava solo los pecados. Por lo que si reconocemos nuestros pecados como tales, podrán ser curados por Jesús. Si no, no. El Catecismo de la Iglesia nos dice que el pecado está presente en la historia del hombre, que sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Citado en el Canon 386. Lo que debemos hacer más bien es aprovechar el tiempo que nos queda en esta cuaresma para analizar con absoluta sinceridad nuestros pecados y tratar de encontrar incluso dónde están las raíces, las heridas de la propia vida que nos conducen a cometerlos. No nos haremos santos de la noche a la mañana, pero con la gracia de Dios y nuestra debida disposición de ánimo, podremos avanzar decididamente en este camino si le echamos ganas, dice el Señor. Vuelvan a mí con todo el corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Citado en Joel 2, del 12 al 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Eso suena terrible, pero es absolutamente claro e ilustrativo, ¿verdad? Vayamos al fondo de las cosas y no seamos autocomplacientes con nuestras miserias. Que nos duela de verdad lo mal hijo que somos. También leemos en la Escritura, allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Así las cosas. Resulta que hoy ya tenemos materia para irnos pensando. El mensaje positivo de la segunda lectura de la liturgia dominical nos decía, a través de San Pablo, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, citado en 2 de Corintios 5 del 17 al 18. Hagamos carne nuestra necesidad de reconciliación con Dios y con todos los hermanos, con quien tengamos algo pendiente. Y luego dispongámonos a ser verdaderos agentes de reconciliación para dar gloria a Dios y trabajar con ánimo en la edificación del reino a través de nuestro maravilloso apostolado. Bueno, pues hasta aquí la catequesis. Vamos a iniciar con nuestras preguntas para orientar la reflexión. Inciso A. Cuando he lastimado a alguien, me arrepiento de verdad y tengo facilidad para pedirle perdón o me cuesta demasiado hacerlo. Presto atención a las veces que con mi torpeza pueda herir a los demás. Inciso B. Cuando le va muy bien a alguno de mis hermanos, me alegro siempre y doy gracias a Dios con él. ¿Siento envidia como el hermano del hijo pródigo o simplemente me es indiferente todo? Cuando alguien me ofende muchas veces, ¿le perdono de corazón y hago borrón y cuenta nueva cada vez? ¿O voy acumulando rencores contra él o contra ella? ¿Con qué frecuencia me confieso? ¿Voy superando las debilidades con las que a menudo ofendo a Dios? Inciso E. ¿Procuro analizar las causas más íntimas de mis pecados o me quedo con la superficie? En la raíz de todo pecado mortal suele haber uno capital: la envidia, la avaricia, el egoísmo, la pereza, la lujuria, la ira, la gula. Analizo en mí la influencia de esas malas inclinaciones. Las confieso cuando incurro en ellas y trato de trabajar sobre eso. Ay, pues preguntas de confesionario, ¿verdad? Y bueno, pues
voy a empezar, voy a tomar la palabra porque precisamente en el inciso E dice, procuro analizar las causas más íntimas de mi pecado o me quedo con la superficie. Híjole, pues ahora sí que no hace mucho acabo de caer en el pecado de la ira y definitivamente me puse a reflexionar el por qué, o sea, por qué. Y de verdad que caemos muchas veces en justificarnos, al menos yo, ¿verdad? Caigo en justificarme, no voy a decir caemos, estoy hablando de mí. Caigo en justificarme. ¿Por qué? Porque pues ese día estaba cansada, tenía mucha hambre y pues se salieron las cosas, no salieron como yo las tenía planeadas y pues ahora sí que alcé la voz y nada quedó bien. Entonces, realmente en ese momento me puse, después de que ya había pasado por esa situación, me sentí muy mal. O sea, de verdad me dolió muchísimo y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué caí? O sea, ¿por qué le doy paso? ¿Por qué le pongo oído a eso? A esa voz que me dice, no, es que, ¿por qué no vas a ir a comer primero? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no se hicieron las cosas como tú decías? En fin, situaciones tan simples, hermanos, que me hicieron caer en ese pecado de la ira. Y quizá también el egoísmo, porque no vi la otra parte. No vi el otro lado de la moneda, lo que me estaban presentando. Simple y sencillamente era, yo quería satisfacer mi necesidad y pues me alteré y di paso a ese pecado. Entonces, en ese momento, bueno, me voy ahora al inciso C. Me sentí ofendida, sí, pero realmente creo que yo era el ofensor y yo pedí perdón de corazón y sé que a la otra persona pues quizá le costó trabajo porque pues era así como que, wow, qué feliz que estés aquí y yo de esa manera reaccioné, pues le debió de haber dolido, ¿verdad? Lo lastimé. Entonces, sí hice borrón y cuenta nueva y obviamente traté y sigo trabajando en ello, o sea, de realmente no volver a caer en ese pecado, de darme cuenta de, bueno, igual está en el inciso A, cuando he lastimado a alguien me arrepiento de verdad y tengo la facilidad. Ahora les puedo decir que tengo la facilidad. Antes me quedaba en esa justificación de decir, es que me hizo, es que no hizo, es que... Entonces ahora realmente estoy reconociendo ese pecado y tratando y pidiéndole al Señor esa gracia de que me detenga, de que no, siempre le digo, Señor, vuélveme muda en el momento que voy a decir algo que no es agradable. Pero bueno, definitivamente le pido demasiado, ¿verdad? Pero bueno, eso me enseña a prestar más atención en esa torpeza que tengo porque puedo herir a muchas personas. Entonces, pues bueno, ese es mi compartir. A fin de cuentas, compartí en la A y en la E. Adelante, hermanitas. Gracias, Alice. No sé si me quiere continuar o tengo como que un problema con él. Adelante, María. Creo que tiene Bueno, problemas con el audio. Mientras que se arregla un poquito el audio con Lucy, voy a continuar. Voy a compartir un poquito de inciso A. Cuando he lastimado a alguien me arrepiento de verdad y tengo facilidad para pedirle perdón. Presto atención a las veces con mi torpeza pude herir a los demás. Yo creo que yo soy de esas personas que soy muy cuidadosa de procurar no ofender a las personas. Busco siempre así, muy, muy cuidadosa en ese sentido.
Pero reflexionando en esta catequesis, yo decía, bueno, es que a lo mejor en el fondo hay soberbia, ¿verdad? Porque a lo mejor, y es que a mí me duele mucho, como decía la palabra del Señor, ¿verdad? Haz a los demás lo que quieres que te hagan, ¿verdad? Entonces, yo soy de esas personas muy susceptibles, o sea, si alguien me ofende, yo me siento muy ofendida, muy lastimada, ¿verdad? Porque yo siempre procuro no hacerlo a los demás, ¿verdad? Entonces, cuando alguien lo hace conmigo, eso me cuesta mucho. Y no es que me cueste perdonarlo, sino que soy así como muy susceptible, o sea, me duele mucho, me lastima mucho, ¿verdad? Especialmente cuando hay una cierta intención de lastimar, ¿verdad? Cuando dice uno, ay, pues se tropezó, o se equivocó y dijo, por decir una cosa, dijo la otra vez quiso llena, ok, lo entiendo, ¿verdad? Pero cuando con todas las, y la fuerza, con todo el carácter me lo dicen así, juzgando de que yo hice o dejé de hacer algo por querer lastimar o ofender, ay, eso a mí sí me cuesta mucho. Y yo decía, ¿por qué? O sea, quizás es que tras de eso, pues ciertamente, a lo mejor puede ser que hay un mucho de soberbia, ¿verdad? De mucho amor propio hasta cierto modo. Y quizás también por eso me cuesta mucho, ¿verdad? El que me ofendan me lastima mucho, pero sí cuando lo hacen, sea con intención o sea cuando no haya intención, primero le pido al Señor toda su gracia porque yo soy muy débil y yo le digo, Señor, dame tú la gracia para perdonar de todo corazón, sin tratar de recordarlo más, o sea, como que ponerlo así como en un baúl de fue algo que pasó y que no recuerdo más, ¿verdad? Y recientemente, no reciente, pero sí hará 2, 3 meses me pasó una situación, ¿verdad? Con una persona muy cercana, ¿verdad? Que sí me dolió muchísimo, como decimos, ¿verdad? Hasta el alma, ¿verdad? Y yo lo perdoné a esa persona, ¿verdad? Perdoné esa ofensa, pero estoy así como que en esa etapa, ¿verdad? En la que el enemigo viene y me lo presenta otra vez y me dice, mira la que te digo, y mira con qué intención, y mira que quién sabe que cuando ahora te hablo, te diga a lo mejor, no es, ¿verdad? O sea, me trata de poner así. Y yo digo, ay, Señor, te lo entrego, te lo ofrezco, lo dejo en tus manos, yo ya no quiero tener esa intranquilidad, ese desasosiego, yo quiero tener paz, ¿verdad? Y es una lucha constante, ¿verdad? Y ahí estoy, ¿verdad? En esto trabajando y pidiéndole a Dios toda su gracia y su fuerza. Este, y me está costando, ¿verdad? Lo confieso, me está costando, pero es eso, hasta cierto modo, ¿verdad? Lo sigo entregando al Señor y lo sigo poniendo en sus manos. Entonces, pues ahí estamos, en esa lucha. Y sí, me alegro mucho, ¿verdad? Cuando a las personas les va bien y pues digo, gracias, Señor, ¿verdad? Por lo que lo bendices o por lo que la bendices, ¿verdad? Este, y pues bueno, yo creo que a veces la envidia se camuflajea, ¿verdad? Y a veces uno, ay, y yo hice esto y aquello, y ¿por qué no me resultó a mí esto, aquello, ¿verdad? O sea, a veces la envidia es así, ¿verdad? También. Y yo no lo había visto antes, y recientemente haciendo reflexión, ¿verdad? A través de las catequesis, el Señor me decía, ten cuidado, ¿verdad? Porque a veces te dejas engañar pensando, ¿verdad? Esto o aquello. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, pues le pido al Señor su gracia, ¿verdad? Para nunca abrigar, ¿verdad? En ninguno de esos sentimientos, ¿verdad? Que nos quieren alejar del Señor. Y pues dice, cuando alguien me ofende, muchas veces le perdono de corazón y hago borrón y cuenta nueva, pues es eso, ¿verdad? Lo que compartí también en mi inciso A, pues ahí estoy, ¿verdad? Tratando cada vez, poniendo todo mi empeño y mi esfuerzo, ¿verdad? Pero también pidiéndole al Señor su gracia, porque
Si yo, cuando me asalta esa inquietud y ese recuerdo, siempre digo, si el Señor cada vez que voy al confesionario reconozco mis faltas y Él me perdona, y yo me quedo con la certeza, con la seguridad, con la confianza de que Él olvidó ya esa falta que yo cometí porque le pedí perdón de corazón. ¿Por qué debo de estar yo recordando esto nuevamente? Entonces, es eso como estar ahí trabajando, Señor, te lo entrego. Ya lo perdoné o ya la perdoné, y seguimos adelante. Entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y pues procuro contestarme con frecuencia, eso sí, porque reconozco mi debilidad, mi flaqueza, porque seguido caigo, ¿verdad? Y entre más sacudimos y limpiamos un lugar, más cuenta nos damos de que hay pelucitas y de que hay polvo y que hay rinconcitos de repente que uno no se ha dado cuenta y limpiando encuentra uno más. Entonces, para mí es una bendición muy grande, ¿verdad? El que tengamos sacerdotes tan entregados y tan, pues, bendecidos por el Señor y que a la vez nos dan bendición, ¿verdad? Porque nos escuchan, nos perdonan, ¿verdad? El Señor a través de ellos y pues doy gracias a Dios por la bendición de tener sacerdotes tan, pues tan santos en ese sentido, ¿verdad? Que pues ahí están ayudándonos a limpiarnos y a purificarnos nuevamente. Pues bueno, Lucy, si gustas compartir, adelante. A ver cómo se escucha ahí. No, Muy no bien. encontré el motivo por qué se estaba poniendo a lo mejor para escuchar también. Y bueno, sí, como realmente decían, las preguntas están bien conectadas con la C. Y dice, cuando lastimo a alguien me arrepiento de verdad y tengo facilidad para pedir perdón. Pues sí, realmente siempre meditando pues en la pasión de nuestro Señor. Yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho a no sentirme pues tan dolida o tan ofendida, o al menos que no lo merezco, porque, ¿verdad? Hay veces que uno, pues por imprudencia o por algo puede dar pie a que te puedan ofender o algo, y algunas veces sin motivo, ¿verdad? Como dice Marichu, pero bueno, en el peor de los casos que sea con motivo, pues, ¿verdad? Siempre ponerse también en el lugar de la otra persona. Tal vez también ni cuenta se dio, o hay veces que dicen, no, bueno, también las personas están muy muy lastimadas, muy fracturadas, y también va a ser esa a veces su forma de relacionarse, ¿verdad? Con los demás, que a veces son bruscas, son de tal o cual manera, ¿verdad? Pero bueno, yo me pongo mucho a reflexionar en la pasión de nuestro Señor, porque eso a mí me dio en un momento que, como compartió nuestra hermana María, estaba muy, muy lastimada, muy dolida, porque tú ves la intención de la persona, ¿verdad? Dices, es clara la intención y sin motivo, y pues entonces, justo en medio de eso, pues, fue la experiencia, ¿verdad? Decir, pues si parece pesada la cruz, la tengo que cargar, y la tengo que cargar por amor a Dios y por amor a mi prójimo, y tratarlo de hacer una forma de vida, ¿no? Y pues siempre ayuda a recordar eso, y para saber también, ¿verdad? Que en esa misma medida en que uno aprenda a ser condescendiente con los demás, pues es lo que esperamos de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos es como está el estado. Y claro que si yo soy quien he ofendido, pues, y soy consciente, pues, sin dejar que pase mucho tiempo, trato de hacerlo, ¿verdad? También para como dicen, la intención, la rectitud, eso se tiene que mostrar para que la otra persona también se sane, se cure. Decir, oye, pues fue por un descuido, por una torpeza. Jamás en mi corazón pasa esta situación de querer lastimar a alguien, ¿verdad? No estamos
bueno, no estoy yo aquí para esto, ¿verdad? Para estar lastimando personas ni para nada. Estoy en medio de la familia y de las personas que el Señor ha tendido a rodearme, pues para tal vez ser de compañía y de camino, ser compañía en su camino, pero no o de alguna ayuda, ¿verdad? No para estar lastimando ni ofendiendo a nadie, al contrario. Y bueno, en la B dice, cuando le va muy bien a uno de mis hermanos, me alegro siempre y doy gracias a Dios por él. Claro que sí, claro que sí. Y más que eso, que alegrarte, siempre está una oración acompañada, porque muchas veces el que te vaya bien te puede hacer, puedes ver en algunas situaciones que el que le vaya muy bien a una persona también la puede retirar de Dios, se puede sentir no muy necesitado de su gracia, de su ayuda. Entonces siempre una oración de Señor, que tenga también mucha necesidad de ti, ¿verdad? Y que te busque y que te agradezca, que su alma no se separe de ti por los bienes materiales, ¿verdad? Y a veces no van a ser también, a las personas les puede ir muy bien también en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar. Y pues yo creo que cuando las personas viven así en esa sobriedad, en esa armonía, de darle a todo en su vida su lugar, a Dios su lugar, su primer lugar que debe tener en nuestra vida, yo creo que el Señor se complace mucho de ver esos hijos y pues Él quiere, ¿verdad? Que ojalá todos pudiéramos vivir de esa manera y verlos de esa manera, ¿verdad? Especialmente cuando todo te va muy bien, porque en verdad dices, pues no es difícil sentirse uno muy necesitado del cuando hay precariedades, ¿verdad? Cuando tienes necesidades de un estilo y de otro, entonces, pero pues sí, siempre, y lo digo mucho por alrededor de familia, ¿verdad? Hay gente bien conocida que pues a veces uno se la pasa orando por ellos, ¿verdad? Me la paso orando por ellos para que este, también necesiten mucho de estar cerca del Señor, para que ellos lo quieran y para que ellos lo busquen, ¿verdad? Y bueno, ya pasando a la pregunta de si con frecuencia, este, eh, y pues tratando de superar, pues eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? En uno de los pasos, tratar de enmendar, de ir superando esas debilidades con las que caemos y que pues, como dice en la pregunta, que vienen a raíz de eso, sí, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de muchas situaciones que a veces no miramos que vienen por ahí, ¿verdad? Pero es verdad, una persona que no descansó, que no tuvo su descanso suficiente, está más presta a caer en cualquier pecado, ¿verdad? Entonces, yo lo veo en mí misma, si uno trabaja en armonía con organización para que todo fluya en la mañana de la manera que el Señor quiere y que debe, pues, y entregando todo desde el amanecer al Señor, pues, realmente se puede vivir un día de gracia, de ofrecimiento, de que pueda ser un día agradable al Señor en todo lo que hayas hecho, ¿verdad? Pero ciertamente con esa vigilancia, con ese cuidado, ¿verdad? Y bueno, aquí volviendo un poquito a la frecuencia de la confesión, en verdad, lo más que uno lo pueda hacer es lo que te va a ir ayudando a ir superando eso, porque cuando a veces he escuchado a ciertas personas que te pueden decir, es que el sacerdote me regaña si voy seguido, es que no me quiere ver cada semana. Eh, Hay muchas parroquias cercas, si te da pena que te regañen por ir cada semana. Y también hacer y si es con el sacerdote que te conoce, pues mejor, porque ella sabe que tú lo necesitas, como dice María, por esa fragilidad que cada uno tenemos, ¿verdad? Lo necesitamos muy a menudo y ojalá y todos nos pudiéramos confesar semanalmente, porque eso nos ayudaría muchísimo.
en nuestro apostolado también nos lo promueven y nos lo han enseñado, y la Virgen Santísima lo quiere, ¿verdad? Y lo ha pedido. Entonces, los sacramentos siempre van a ser el auxilio más grande que tenemos para poder vivir y cumplir la voluntad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues ya vámonos, porque estamos luego corriendo con los cánones del catecismo. Bueno, pues vamos a continuar entonces con el canon 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Y el canon 387 nos dice lo siguiente: la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarecen a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El canon 1865 nos dice: el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio para la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así, el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Esa es la buena noticia. Y el canon 979 dice: en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo nos fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos, que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Y el canon 1430, como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia, citadas en Joel 2:12 al 13, en Isaías 1:16, 17 y en Mateo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. El canon 1456. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, citado en Éxodo 20:17 y en Mateo 5:28. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos, citado en el Concilio de Trento 1680. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón
por todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. San Jerónimo 10:11, citado en Concilio de Trento, Doctrina del Sacramento, Paintintae. San Juan Jerónimo. Adelante. El canon 1458 dice, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. Concilio de Trento, 1680. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre. El creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Lucas 6:36. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados. Si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan, porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz, decía San Agustín, 12:13. Lucy. Así es. Gracias, María. De verdad, ese catecismo de la Iglesia Católica nos enseña tanto en toda la materia, ¿verdad? Y de verdad cómo, bueno, hacer el tiempo, que hagamos el tiempo para estudiarlo. Un canon a la vez, es lo más rico que la Iglesia tiene después de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es hermosísimo. Y es una bendición tan grande que lo tenemos aquí en esta catequesis muy, muy bien integrado, ¿verdad? Con el Evangelio. Y luego todavía con estos mensajes de la gran cruzada del amor y la misericordia, ¿verdad? Que son los libros de nuestra espiritualidad, y que el Arca de la Nueva Alianza, número 69, nos dice hoy, a concordancia de este Evangelio: me complazco en abrir de un modo especial mi corazón a todos los hombres en el sacramento de la penitencia. ¿Cuál es en la tierra la gloria de Dios sino la conversión de los pecadores, la resurrección y la salvación de las almas? Desde el trono de compasión y de paciencia, de inefables misericordias y de perdón, mi corazón vive palpitante en el corazón de mis sacerdotes, arde de amor por los pobres pecadores y devora con avidez sus pecados en las llamas divinas. De aquí irradia la esperanza, aquí derrama copiosamente la sangre de la redención. Bueno, y la virtud del mes. En marzo cultivamos la virtud del sacrificio. Y esta semana veremos el canon 1032 que dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, citado en Job 1:5,
¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Citado en San Juan Crisóstomo, Homilía In, Primera de Corintios. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto. Cruzada del Amor, 118. Cuando se pide la liberación de las almas purgantes, se mueve todo el cielo hacia mí. Y si ve que yo quiero liberar alguna, se une a la oración que se hace en la tierra, en apoyo y complemento de la misma oración. Y es necesario ese apoyo porque con mucha frecuencia los motivos que mueven a los viadores a pedirme la liberación de las almas purgantes son de orden puramente humano o insuficientemente sobrenaturales. Por eso, mientras recibo peticiones de la tierra, recibo también peticiones del cielo en favor de las almas del purgatorio. Ah, si se comprendiera qué materno afán mueve a mi iglesia a orar por los difuntos y sobre todo, si se comprendiera al menos un poco de aquella conclusión de las oraciones que pone la iglesia cuando implora acogida por mis méritos o bien por el honor mío. Y los propósitos semanales con el Evangelio, con base en las reflexiones a que me invita esta catequesis y apoyándome en el asistente para un buen examen de conciencia de nuestra aplicación del ANE, me prepararé para hacer una muy buena confesión para tratar de pasar la mejor Semana Santa, acompañando y consolando a Jesús y muy cerca de mi amado Padre Dios. Y con la virtud del mes, esta semana ofreceremos el rezo de todos los rosarios por nuestros países, pidiendo al Señor que se haga en ellos su voluntad, en cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas y venciendo la comodidad. Y bueno, vamos a hacer nuestra consagración a los Sagrados Corazones. Y vamos a hacer, si gusta, nos ponemos de pie para hacer nuestra consagración. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego, como esclavo, mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, pues hemos terminado con esta hermosa catequesis que nos deja mucha tarea, hermanitos. Mucha tarea y nos hace reflexionar y bueno, nos hace entender tantas cosas, ¿verdad? El Señor es tan bueno y como dice ahí, solo los pecados que nosotros podamos confesar serán perdonados. Los ocultos, pues ahí seguirán ocultos. Y pues eso no nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Entonces, no tengamos miedo. Él no nos juzga, de verdad. Él no nos juzga, Él nos está esperando que vayamos y soltemos eso que nos tiene ahí, eso que nos tiene detenidos. Esa es la invitación, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que es un placer compartir con ustedes, abrir nuestro corazón y de verdad esperemos que sea de gran bendición para ustedes como es para nosotros estas casitas de oración. Así es, que pasen muy buen fin de semana y esperamos vernos la semana próxima con el favor de Dios y ya muy cercanos y preparándonos para nuestra Semana Santa. Que Dios les bendiga. Bueno, pues nos despedimos dándole las gracias a Dios y a ustedes por su compañía y invitándolos a hacer la tarea, a buscar hacer una buena confesión y a ofrecer todos nuestros rosarios por las intenciones de nuestra Madre Santísima. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios. La próxima, Dios los bendiga. Y más tarde les comparto aquí en la misma página el link de nuestra hora santa. Y también en Anne, Florida, lo pueden buscar a las 8 de la noche, hora de Texas, porque están en México todavía en el proceso de hacer el cambio de horario, ¿verdad? Así es, sí, es 7 horas. En una hora. México. Gracias. Gracias.